El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a 1 TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Estos 30 minutos son de ustedes. Aquí hacemos realidad lo que ustedes nos piden y nos sugieren. No dejen de participar. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos 1 TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. El lugar privilegiado de la televisión en el mundo de hoy la convierte en el principal puente para producir y poner información en circulación de manera masiva. Participar va más allá de recibir retroalimentación o de hacer mención de un televidente o de un mensaje. La participación es relevante y decisiva cuando los canales generan espacios de interacción y de organización para que las audiencias hagan parte de sociedades activas. Ese será nuestro tema de análisis en la mañana de hoy aquí en 1 TV. Y para ello nos acompaña Gabriel Levy, director ejecutivo de la Plataforma de Reguladores del Audiovisual de Iberoamérica, PRAI, asesor de la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia, ANTV, y consultor gubernamental en políticas públicas audiovisuales y convergencia y TIC. Gabriel, bienvenido a 1 TV. Muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Un gusto estar con ustedes en la mañana de hoy. Muy bien, Gabriel, salimos a preguntarle a los televidentes cómo perciben la participación de los ciudadanos en los contenidos que se emiten por televisión. Veamos qué contestaron. Buenos días, mi nombre es Álvaro Lurduy. En lo que yo he visto, sí, la televisión es muy activa y la gente participa mucho de acuerdo al programa, pero sí se activa. Juan Sebastián Hernández. Yo creo que la participación de los televidentes hoy en día es pasiva, diría que pasiva tendiendo a nula, debido a la calidad de la televisión actual colombiana. Los televidentes no se quejan, no participan, es por eso que hoy en día tenemos una programación que diría yo mediocre, solo se basa en los mismos temas de siempre, las mismas controversias de siempre, son los mismos los que siempre hablan y los televidentes simplemente se dedican a ver. Creo que ni siquiera se cuestionan si lo que están viendo es cierto o no es cierto. Mi nombre es Liliana Segura. Los televidentes no participamos, somos televidentes solo observadores, pero no participadores, y eso hace que la televisión en Colombia no mejore. Buenos días, mi nombre es María Eugenia Urrutia Acuña y pienso que la participación del televidente realmente es muy escasa. Realmente si nos pusiéramos la mano en el corazón y pensáramos en qué programación debemos ver nosotros, nuestros ancianos y nuestros niños, participaríamos más y haríamos mejores críticas en el momento apropiado. Pues bien, Gabriel, la queja es unánime, pero también parece haber cierto grado de certeza y de verdad de lo que dicen los televidentes, que son mirados solo como objetos, como pacientes, en términos generales por la televisión. Ya lo vamos a desagregar por canales o por servicios, pero en términos generales, ¿no hay participación ciudadana? No, yo creo que el concepto en general es un concepto errado. Primero porque la participación es muy amplia. En general, los teóricos que han reflexionado sobre el tema consideran que participar es influir de alguna manera en el mensaje televisivo. Y un autor, por ejemplo, como Isidro Moreno, dice que existen 3 niveles de participación. La una es la selectiva, que es cuando usted está escogiendo un canal. El hecho de que usted tome una decisión y decida qué ver ya es un nivel de participación. Cuando ya usted empieza a intervenir, por ejemplo, el zapping, a cambiar y a deconstruir el mensaje y construir varios mensajes con varios programas, es otro modelo de participación. Y hoy en día, con el tema de redes sociales que podemos explorar más adelante, ya hay una participación directa porque el televidente opina, se queja, dice, habla al respecto. Entonces yo creo que en general sí existe participación. Lo que pasa es que la gente lo percibe porque la televisión históricamente se ha vinculado mucho al concepto de entretenimiento y cuando queremos entretenernos nos gusta echarnos en el sofá y ver sin preocupación, sin pensar, sin reflexionar sobre lo que estamos viendo. Si entendemos participación como
formar parte o hacer parte de el fenómeno televisivo, más allá del rating, más allá de la medición o más allá de saber si se está sintonizando un canal o no? ¿Los televidentes colombianos son tenidos en cuenta por los canales? Yo creo que se ha venido ampliando un poco el espacio de participación por parte de los canales. Uno de ellos es un espacio como el defensor del televidente. Otro es las redes sociales. Ya vemos hoy en día que todos quieren tener un hashtag, un arroba, un síganos, un escríbanos, un háblenos. Es decir, cada vez hay más conciencia por parte del realizador audiovisual de que deben existir reales niveles de interacción para que el programa en el largo plazo subsista y al mismo tiempo genere una participación activa del televidente. Muy bien, ahí va la siguiente inquietud entre participación e interacción. ¿Cuáles serían las diferencias a la hora de que un programa o un canal plantee una narrativa y espere esa participación o esa interacción de sus televidentes? Bien, en general los conceptos tienden a ser próximos, pero en realidad usted lo dice muy bien, el tema de interactividad tiene una diferencia marcada, digamos, frente al concepto que ya acabamos de hablar de participación. La interactividad, primero, ha tenido una promesa rota en la televisión y es que se nos ha venido vendiendo desde hace mucho tiempo con el tema de la televisión digital, que la televisión es interactiva. Y en realidad, para que haya interacción se requiere que la interfaz sea interactiva y la televisión no es una interfaz por naturaleza interactiva. Pero eso no significa que no haya habido interacción. Lo que pasa es que ha surgido un fenómeno que es el de las segundas, terceras pantallas, que en inglés se define second and third screen, que es cuando el televidente está viendo televisión, pero está, por ejemplo, usando su celular para tuitear. Y es un fenómeno global, por ejemplo, un programa, seguirlo con un hashtag en vivo y en directo. Entonces, si es una entrega de un premio, un partido de fútbol, un concierto, un evento de interés nacional, la gente empieza a comentar, a decir, a insultar, a recomendar, a quejarse. Y en la segunda pantalla, que es el celular, la tableta o el computador, empieza a haber un nivel de interacción impresionante. Entonces, la experiencia social, la televisión con experiencia social que llamamos. Exacto, es una experiencia social real porque el televidente está expresando sentimiento. Muy bien, entonces, ¿cómo caracterizamos esta cosa que solicitan los televidentes? Ya hablamos de la participación en sus tres niveles, hablamos de la interacción. Pero cuando el televidente legítimamente quiere estar a la par con los creativos, realizadores de televisión, quiere ser un interlocutor válido, pero además también quiere participar creativamente, ¿cómo denominaríamos esa acción en relación con lo que se hace en televisión? Ese es un nivel de interacción en donde el sujeto deja de ser un consumidor y pasa a convertirse en un prosumidor. El prosumer que definió Alvin Toffel en la década de los 80 y que ahora tantos han retomado como Scolari, Pichitelli, etc. El prosumer es un sujeto que también produce contenidos y quiere hacerlos, y ese sujeto probablemente no ha encontrado su espacio en la primera pantalla, no lo ha encontrado en la televisión. Entonces es el youtuber en la segunda pantalla, por ejemplo, que él ya mismo hace sus contenidos, los produce, retoma de otros programas y se convierte en un realizador. Y en la primera pantalla hay algunas experiencias interesantes en el mundo, pero realmente en nuestro medio no se han acercado lo suficiente. Por ejemplo, hay telenovelas en países nórdicos como Finlandia, Noruega, en donde la historia se desarrolla en paralelo en redes sociales y en el televisor. Y la interacción que tiene la gente en las redes sociales con la telenovela influye en el contenido a lo largo de cada una de las series y capítulos. Ahí uno diría si hay una intervención en el mensaje, como tú la propones, un verdadero prosumo. En nuestro medio, en la primera pantalla, eso no ha ocurrido y es la realidad y digamos, es uno de los desafíos a los que debemos enfrentarnos. Y uno de los retos profundos en estos momentos, teniendo en cuenta que la televisión provee sentido social, la televisión provee conversación social, la televisión provee formas de decir, la televisión provee formas de pensar, también debe proveer participación en este altísimo nivel de interactividad. Sí, y debe reinventarse. Yo creo que los niveles que están bajando en las tasas de rating son el síntoma de que efectivamente el televidente quiere algo distinto que no está ocurriendo en la primera pantalla televisiva. Los programas tienen que reinventarse, los formatos tienen que reinventarse y tienen que abrir nuevos espacios de participación al televidente porque lo está exigiendo de manera sentida. Y si no, se va para las otras pantallas, insisto, se vuelven youtubers. Donde lo dejen levantar la mano. También nos acompaña Ana Patricia Ángel, gerente de contenidos y coordinadora de programación y con una extensa trayectoria en televisión. Ana Patricia, la televisión ha tenido avances importantes en diversas áreas, pero ¿cómo estamos en relación al pasado en participación ciudadana en los contenidos televisivos? Podríamos decir, Mario, que en los últimos años las televisiones sí están teniendo en cuenta las audiencias para la programación y hay distintas maneras de consultarla. Se puede consultar con metodologías que vienen del mercadeo, como son los grupos focales, y conozco experiencias de canales que vienen haciendo
consulta a las audiencias a través de estos grupos focales y de metodologías del mercadeo. Y hay otra manera de consultarla y es a través de redes sociales y la participación que se va generando con las audiencias a través de llamadas telefónicas. Quien programa va recogiendo esas intenciones, intereses, percepciones, opiniones de los televidentes que las basean a sus parrillas de programación. En el concepto de programación uno puede manejar criterios distintos dependiendo del medio donde uno esté programando. La programación que hace la televisión privada es una programación que tiene claramente ya un concepto muy elaborado o preelaborado frente a fórmulas que les han sido exitosas. La televisión pública sí consulta más a sus audiencias, pero con una claridad grande en el sentido de decir que no solamente se programa frente a lo que está pidiendo una audiencia, sino frente a lo que uno estratégicamente quiere llevar a las audiencias en cuanto, digamos, una estrategia que fortalezca valores, sentidos, y hay una relación dinámica de esa consulta a las audiencias y de quien está programando con un criterio enfocado a un fin determinado. ¿Comparte, Gabriel, esa perspectiva, esa radiografía de que hay una diferencia entre la televisión pública y la televisión privada? ¿Eso depende de qué? ¿De los canales o de las audiencias en cada caso? Yo creo que depende de los canales, de los intereses económicos que lo rodean. Sí, yo creo que sí hay una diferencia y una voluntad manifiesta en gran medida en el mundo, incluso ni siquiera como un fenómeno colombiano, de la televisión pública por ser mucho más inclusiva. Pero yo creo que fundamentalmente se da desde los canales y sus intereses económicos y en ser ellos los que quieran proponer la agenda y la programación. En general, los canales privados han recurrido, y es una percepción muy personal, a los mecanismos e instrumentos de interacción, más como una necesidad de supervivencia que por convicción de la importancia que tiene. ¿Y la televisión pública cómo está ahí? La televisión pública, como se debe mucho más a las audiencias, tiene un tema de responsabilidad y de sentido social, de construir, de formar. Yo creo que la televisión pública, en la medida en que se han venido desarrollando nuevas metodologías de interacción como las que hablábamos ahora, las ha venido incorporando de manera mucho más fluida y con un sentido de responsabilidad social mucho más amplio. Probablemente lo que le pasa a la televisión pública es que le falta recursos para potenciar esos instrumentos de interacción. Yo estoy seguro que si en Colombia invirtiéramos lo que invierte el Reino Unido, que es el país del mundo que más invierte en televisión pública, pues probablemente con la voluntad que hay de generar niveles de participación, podríamos estar incluso proponiendo nuevos modelos disruptivos de comunicación interactiva y ser pioneros. Yo creo que acá lo que falta es un músculo financiero que potencie enormemente la televisión pública. En Uno TV, ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. Mi nombre es Rosa Amaya. Yo frecuentemente veo el Canal 1 y me gustaría que implementaran más programas sobre instructivos, por ejemplo, sobre enfermedades que muchas veces no conocemos, ¿sí? Y también he visto programas sobre animales que también es instructivo. Y la televidente plantea una cosa muy interesante y es la participación desde los anhelos, desde las perspectivas de los contenidos que esperan los televidentes. Esa es una forma inclusiva de hacer televisión, es consultarlos, dialogar con ellos y ofrecerles esas cosas que son necesarias para gestionar sus propias vidas. Sí, claro, doña Ana Patricia, también la experta ahora nos hablaba de los grupos focales y diversos instrumentos que existen para consultar a las audiencias. Sin embargo, también existe, y yo insisto, las redes sociales son muy poderosas como instrumento para alcanzar esos sistemas de medición. El problema de las redes sociales es que no abarcan a todas las poblaciones ni a todos los sectores sociales, entonces a la larga pueden terminar siendo también un instrumento de discriminación. Me llama mucho la atención lo que dice la señora de que le gustan contenidos de instrucción, que es una tendencia que se está volviendo global, Mario. En general, los programas de cocina, de aprenda a cocinar, aprenda a hacer remedios caseros, aprenda a practicar un deporte, es decir, aprenda a, de yo te enseño a, eso es ganador y está tomando muchísima fuerza y es en lo que el televidente se está manifestando, yo quiero ver, yo quiero tener el conocimiento que tiene otro en un segmento que a mí me interesa. Y eso se ha vuelto un sentir manifiesto de los prosumidores en el mundo digital y en los canales de cable también. De hecho, hay canales dedicados a eso, solamente a cocina, a enseñar a hacer cosas. Ese quizás es un descubrimiento, una influencia del ciberespacio en la perspectiva de los tutoriales, la explosión de tutoriales y el amplísimo consumo que tienen, ¿verdad?
Así es, y eso se lo debemos en gran medida a YouTube, porque como YouTube, en general el youtuber busca alcanzar buenos niveles de audiencia, uno por ego, por sentir que su producto se está viendo, y dos porque monetiza mucho mejor en las ganancias, entonces empieza a ver todo el tiempo el ejercicio ensayo-error que probablemente no se da en la primera pantalla de televisión, y en ese ensayo-error va descubriendo que ese enseñar a hacer cosas es muy consumido y muy exitoso en el público y en la audiencia. Muy bien, regresemos con nuestra experta de hoy, Ana Patricia. Ana Patricia, en tu amplia trayectoria en televisión, ¿hay algún proyecto de participación de audiencias que valga la pena mencionar en este análisis? A ver, sí, yo trabajé 25 años en Teleantioquia en el área de programación y fui programadora de Teleantioquia y nosotros buscamos la participación de la audiencia permitiendo a través de esa relación con la audiencia el cambio de imaginarios. Tenemos una experiencia importante cuando se hace una consulta a los antioqueños a través pues, de mecanismos y herramientas de consulta a las audiencias y pensábamos y preguntábamos cuál es el vecino que usted no quisiera tener para generar una estrategia de programación y de participación de las audiencias y detectamos en esa investigación que en general el antioqueño era homofóbico. ¿Qué pensamos en ese momento? Generar un programa o utilizar un programa que se estaba presentando sobre el tema de formación y educación sexual, donde nosotros queríamos trabajar todo el tema de la inclusión y consultamos la audiencia para generar como digamos esa relación y cambiar imaginarios. También se consultó la audiencia y se generó participación a través de redes sociales, en los programas de jóvenes, como para no satanizar temas relacionados con los jóvenes, incluíamos también como la audiencia adulta en esos contenidos para jóvenes y la participación se generó con todas las herramientas, la llamada telefónica, el mismo Skype, donde el joven se sintió cercano para poder hablar de sus temáticas, de sus preocupaciones, de sus imaginarios y de sus relaciones con sus pares y también con los adultos. Se generaron participaciones, creo que ahorita en Canal 1 hay una experiencia interesante como lo es Juntos a las 3. Juntos a las 3 es un programa que está hablando de temas de pareja, está hablando de temas de convivencia familiar y hay una participación dada a través de redes sociales y a través de llamadas telefónicas donde hay una interacción y realmente una formulación de contenidos más allá de lo que se está, digamos, expresando en el medio de manera abierta. Hay que perderle el miedo a abrir las ventanas, abrir las puertas, abrir las líneas de comunicación. Los televidentes tienen muchas cosas que decir y están aprendiendo a decirlas. Quizá al comienzo no tienen las mejores maneras de expresarlas, pero paulatinamente van aprendiendo. Gabriel, ¿usted también tiene conocimiento de otras experiencias en ese sentido que pudiéramos mencionar? Yo creo que en la contemporaneidad lo que estamos viendo es también una explosión de modelos y mecanismos para hacer valer la opinión y el sentimiento del televidente. Es decir, se está rompiendo la tiranía del rating tradicional de Ibope a llegar y escalar a otros modelos. En el caso de Colombia, el tema despega de manera tímida. Hay experiencias como la que mencionaba Ana Patricia de Teleantioquia, ciertos grupos focales, modelos de observación directa, pero vemos que en el mundo entero se vienen implementando estrategias muy exitosas. Hay un libro que yo recomiendo mucho que es El Plus Televisivo, que escribió un español y que hace referencia justamente a esos modelos de exploración. Y por ejemplo, Televisión Española, que es un caso de televisión pública muy exitosa, con un buen presupuesto y una muy buena narrativa televisiva, con un programa en particular que se llama El Ministerio del Tiempo, que es un programa de entretenimiento basado en viajar por el tiempo, hace un vínculo directo con la audiencia muy estrecho y un sistema de medición mediante redes sociales en el que evalúan el impacto que están teniendo los contenidos en el público y casi que existe una relación, una conexión entre realidad, ficción, entre consumo, expectativa y audiencia en ese modelo y básicamente el instrumento de medición son las mismas redes sociales y los comentarios que hacen los televidentes. Hay herramientas muy potentes en el mundo, por ejemplo Ryan 6 es un software especializado en medir solamente el sentimiento de lo que se produce en redes sociales y eso como un instrumento de medición y análisis cualitativo y cuantitativo del consumo audiovisual es muy potente. Entonces lo que estamos es viendo una explosión de herramientas que ya no se justifica que un realizador audiovisual diga es que yo no sé qué piensa el televidente, no, hay tantos instrumentos que es que simplemente no lo quiere oír. Bueno, vamos con nuestras redes sociales que están diciendo a esta hora de la mañana en cada uno de los espacios que a propósito de participación tenemos. Está con nosotros María Camila Solosa. Buenos días. Mario, buenos días. A través de nuestra cuenta de Twitter nos escribe Daniel Steven Tamara y nos dice, deberían hablar del poco espacio que se le da en televisión a los programas de debate y opinión en el horario AAA.
Y es totalmente cierto. Las experiencias en canales de cable, en televisión pública y en radio demuestran que hay televidentes para los programas de opinión pública, para los programas de debate, y no se arriesgan, particularmente los canales privados, a invertir en este tipo de formatos que ayudarían a darle participación a las audiencias y también a construir cultura política y cultura ciudadana. Continuando con los comentarios, a través de Instagram nos escribe Tom Shipley y hace referencia al programa TV Mujer y Deporte, en el que nuestro invitado Iván Charria dice lo siguiente: el público hace que las mujeres cambien, maduremos en la concepción del sexo. A raíz de esto, nuestro televidente nos dice: esta frase resume la influencia del televidente en la televisión, pero solo en El Defensor del Canal 1 se enseña al televidente a influenciar de una mejor manera. La participación, levantar la mano, un tuit, una sugerencia es forma de participación. Hay otras más desarrolladas, como hemos estado viendo y como vamos a seguir analizando, pero por ahí podemos comenzar y los canales están abiertos. Y para terminar, nos escribe M. Guzmán G8 y nos dice: me encantó el programa Mujeres y Deporte. Definitivamente el Canal 1 tiene los mejores programas. Muy bien, Camila, y a los televidentes por sus mensajes, muchas gracias. Se ha vuelto una moda, y a propósito de las redes sociales, que los programas y los canales abran redes sociales. Como fue una moda en un momento determinado tener un teléfono en el escritorio, o como fue una moda antes tener un buzón físico para que depositaran carta a los televidentes. ¿Son suficientes esos mecanismos? No, no son suficientes, y menos con la competencia de las segundas y terceras pantallas que hablábamos ahora. Cuando un televidente se enfrenta a la posibilidad de hacer su propio programa en YouTube versus mandar un correo electrónico, pues la diferencia en los niveles de participación es abismal. Yo creo que, y vuelvo, insisto en eso, Mario, los canales tienen que empezar a innovar y reinventarse en sus formatos y en sus estrategias de participación. A mí me parece que hasta ahora están cumpliendo una receta, siguiendo una fórmula. Todos dicen: bueno, hablamos nuestra cuenta en Twitter, hablamos nuestra cuenta en Instagram, nuestra cuenta en Facebook, publiquemos en pantalla algunos comentarios, sigamos un hashtag. Es un libreto, es un guión que se está siguiendo, pero yo creo que es tantas las posibilidades que hay que realmente el que logra innovar en algo, marcar una diferencia en la propuesta de interacción, es el que se jalona a la audiencia y el que se la lleva. Ahora, también hay que tener en cuenta que existen algunos modelos que han fracasado porque le cargan un nivel de estrés altísimo al televidente en el nivel de interacción. La idea es que el nivel de interacción sea una válvula de escape, más no un compromiso intelectual o un compromiso calendario para el televidente, porque también ese nivel de estrés que le puede generar hace que el modelo fracase. Entonces es saber encontrar el punto adecuado para garantizar una interacción efectiva que haga sentir al televidente parte activa del contenido, que influya en el mensaje, que pueda generar incluso cambios en el mensaje, pero que al mismo tiempo sea satisfactorio como experiencia. Porque también no hay nada más peligroso que ponerle a decir a alguien algo sobre lo que no sabe o sobre lo que no tiene nada que decir. Claro, porque la televisión también tiene un tema de responsabilidad social muy fuerte, y abrir micrófonos es un riesgo, pero frente a la realidad de los youtubers, la pregunta es: ¿qué debe hacer la televisión, por ejemplo? ¿Y qué debe hacer en cada uno de los formatos? En los programas en vivo es mucho más fácil, ¿verdad? Ese tipo de interacción, en la medida en que los televidentes aceptan el reto y aceptan la invitación. Pero en los programas pregrabados, tipo programas de ficción, además pregrabados, como pasa con la televisión argumental en Colombia, que están grabados hace 2 años, hace 3 años, ¿qué posibilidades de interacción quedan para un canal que emite una serie que grabó hace un lustro, por ejemplo? Claro, lo primero que habría que preguntarse es si la interacción es un valor indispensable en ese tipo de contenidos, porque puede ser que la propuesta de ficción, que realmente está basada en el entretenimiento, no necesariamente requiera ese nivel de interacción. Me explico: la gente sigue viendo películas y no espera exigir de una película un nivel de interacción alto. Lo que quiere de la película es que lo distraiga, lo desconecte del mundo, lo divierta, lo entretenga, lo haga perder su realidad y lo sorprenda, especialmente, porque si el televidente elige el final, pierde esa capacidad de sorprenderse. Entonces yo creo que en muchos géneros de ficción lo que vale es la propuesta narrativa que hay detrás y la capacidad que usted dice de asombro y de entretenimiento, etcétera. La participación en general apunta más al primer grupo al que usted se refería, los programas en vivo, que pueden ser light o pueden ser de profundidad, pueden ser noticiosos, informativos, telesofá. Ahí es donde el nivel de interacción que quiere tener el televidente y donde quiere tener un nivel de participación mayor. Muy bien, escuchemos qué más dicen nuestros televidentes en nuestra segunda tribuna.
Néstor Alejandro Moyano. Mi pregunta es, ¿en qué espacio los televidentes pueden mejorar la televisión? ¿Cómo pueden ayudar a mejorar la televisión? En principio, en todos los espacios, ¿verdad? Pero en otros espacios alternativos como los programas de opinión, los programas de las defensorías que están insertos en la programación de los canales pueden tomar arte y parte en esta propuesta que pueden hacer los televidentes. Pero hay muchas otras alternativas paralelas a la televisión, las ligas de televidentes, las comunidades críticas de televidentes, las organizaciones que ven de una manera enterada la televisión y quieren proponer cambios constructivos. Así que no solo en la pantalla, no solo en las redes sociales, también en la vida de comunidad y en la gestión de grupos que permiten participación de los usuarios, se pueden generar propuestas creativas que tengan incidencia en la programación. No sé si usted recuerda, Mario, un comercial que sacó la Autoridad Nacional de Televisión hace unos años que decía toma el control. El televidente no se le puede olvidar que apagando el televisor, cambiando de canal, es un arma poderosísima, muy potente para decir a mí no me gusta un programa, no me gusta un contenido. Y en ese orden de ideas, muchas de las críticas que surgen, por ejemplo, de los padres de familia, de los televidentes insatisfechos y que son recurrentes, terminan siendo un acto masoquista. Es decir, dices que este programa de manera reiterada hace esto, yo estoy en contra. La pregunta es ¿por qué lo sigue viendo? O sea, el arma más poderosa que usted tiene es cambiarlo porque eso genera acciones directas. Si el programa es de su gusto, pero lo que usted siente es que deben haber cambios particulares en ese programa, ahí es donde aparece el defensor del televidente. O si usted siente, por el contrario, que el canal en su conjunto está agrediendo sus derechos, su forma de pensar, su forma de ver el mundo, usted cree que deben haber cambios, ahí nace el defensor del televidente. Y el defensor del televidente es además un arma poderosa con dientes, primero porque nace de la sociedad civil y yo creo que eso es muy potente. Es decir, que no sea un organismo controlado por el mismo canal, por la empresa privada o incluso por el mismo gobierno, no, es un órgano de la sociedad civil. Usted es un representante de la sociedad civil, Mario, que tiene la suficiente independencia para darle la razón, para instruir y formar al televidente y para generar cambios en el canal. Y además se han venido potenciando ligas y asociaciones internacionales de defensores del televidente para que tengan dientes y tengan músculos. Pero lo interesante del modelo colombiano es que si finalmente ese defensor del televidente no satisface las quejas, los reclamos, las necesidades del usuario, es decir, si escaló todos los mecanismos y no tuvo respuesta, pues finalmente hay un organismo de control como la Autoridad Nacional de Televisión que le puede brindar herramientas para que llegue a feliz término su queja. El televidente sí se organiza, sí no se politiza, sí no se partidiza y sí tiene esa independencia social para plantearle a la televisión, que es su elemento de consumo, nuevas alternativas y nuevas propuestas. Gabriel, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en Uno TV. No, a ustedes muchísimas gracias, yo encantado de estar hablando de estos temas que son tan apasionantes. De nuevo, gracias, Gabriel. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados. A las 10:30 de la mañana en la cita, no se olviden de ver Uno TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, venir aquí a la avenida El Dorado 85D55, local 107 en Bogotá, donde los escucharemos con dudas, quejas o inquietudes para participar en nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.